Hola chicos, ¿cómo están? Quiero hacerles este recorrido sobre las reacciones químicas, los trabajos uno y 2, para poder aclarar algunos puntos, ¿ya? Primero, ¿cómo diferenciamos un cambio físico de un cambio químico? Bien, primero vamos a reconocer un cambio químico. Por ejemplo, cuando tú enciendes una vela o cuando quemas un papel, por ejemplo, cuando una estatua de bronce se pone verde, todo eso está indicando de que está transformando la materia en otra sustancia, ¿ok? No es un cambio físico, sino un cambio químico. Cuando tú fríes un huevo, una carne, ¿cierto? Ya no va a volver a ser la misma sustancia. En cambio, en un cambio físico, por ejemplo, los materiales cambian de forma. Por ejemplo, recortar un papel, estirar un elástico, rayar algo, ¿cierto? Ahí ocurre un cambio físico. El agua, cuando cambia de estado, por ejemplo, cambia de forma, pero sigue siendo agua, ¿ya? ¿Y cómo podemos reconocer a simple vista si ocurrió una reacción química? Bueno, puede formarse un cambio de color, una liberación de luz, liberación de calor, burbujeo, o también puede formarse un sólido, un precipitado. Por ejemplo, ahí en la imagen de la tetera podemos ver sarro. Eso ya es un sólido. Se formó un precipitado ahí al fondo de la tetera. Y eso es una reacción química también. Bien, recordemos cómo es una fórmula química, ¿cierto? Una fórmula química está representado por coeficientes estequiométricos y subíndices, ¿ya? El coeficiente estequiométrico siempre es el número grande que va antes de la molécula y que nos está indicando cuántas moléculas hay. En este caso hay 2 H2O. Y el subíndice es el número pequeño que va después de el elemento, ¿ya? Por ejemplo, acá sale un 2. Significa que esta molécula, por cada molécula hay 2 hidrógenos, ¿sí? Después del oxígeno no hay ningún subíndice, ¿ya? Lo que me indica que es un número uno, es imaginario. Como es uno, no se escribe. Siempre se escribe desde el 2 en adelante. Como es un uno, nos indica que por cada molécula de agua hay un átomo de oxígeno. Y acá podemos ver otro ejemplo del sulfato de sodio, y aquí cada elemento lo puse con otro color para que pudiera distinguirse. Entonces, el sodio tiene un subíndice 2, significa que esta molécula tiene 2 átomos de sodio. Como el azufre no tiene subíndice escrito, significa que es 1 y indica que hay un átomo de azufre. Y el oxígeno, como tiene un subíndice 4, indica que hay 4 átomos de oxígeno. ¿Ya? Bien, acá podemos representar otra reacción química, pero con esferas. Y abajo está escrita con la fórmula química. Vamos primero a las esferas. Tenemos dos moléculas de H2O2, ¿ya? Abajo está escrito cómo se escribe esa fórmula química. Y si se fijan, con un coeficiente estequiométrico 2, me está indicando que son dos moléculas. Son dos moléculas iguales, ¿cierto? De H2O2. Después, fijémonos en la flechita. Significa que ya ocurrió una reacción química, por lo tanto ahora se forman los productos. Los productos también son dos moléculas de H2O, es decir, dos moléculas de agua. Por lo tanto, abajo yo lo voy a escribir con un coeficiente estequiométrico 2 y luego la molécula. Significa que hay dos moléculas de H2O. Vamos después al signo más. Escribimos signo más y después vemos una molécula de oxígeno, ¿ya? O2. Es una sola molécula, por lo tanto tiene un coeficiente estequiométrico 1, no se escribe. Pero tiene un subíndice 2, porque son dos átomos de oxígeno, ¿ya? Y por eso está uno sobre otro, porque es una sola molécula, están enlazados, ¿ya? Eso era para recordar cómo formulábamos las ecuaciones químicas. Y ahora recordemos, y esto es parte de la tercera guía, las reacciones químicas se pueden eh, clasificar en tres, en reacciones de síntesis o combinación, de descomposición y reacciones de desplazamiento o sustitución, ¿ya? Vamos a la primera, reacciones de síntesis o combinación. Siempre ocurre cuando tengo dos o más sustancias, hablemos como de reactantes, por ejemplo A y B, que se combinan y forman AB. ¿Ya? Entonces a partir de sustancias simples se forman estructuras más complejas. Ya A más B forman AB. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una ecuación de hierro en contacto con el oxígeno, se forma el óxido de hierro, que es ese color naranjito que se forma en los metales.
Ya, en este caso, los reactantes serían hierro y oxígeno y se combinan y forman un solo compuesto que es un óxido, óxido de hierro. La otra reacción es la de descomposición, es totalmente lo contrario. A partir de una estructura compleja se forman estructuras simples. Por ejemplo, si yo tengo AB, la reacción se va a descomponer en A más B, ¿ya? Y finalmente, bueno, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, la glucosa cuando se fermenta se forma etanol más dióxido de carbono, ¿sí? Si se fijan, todos los átomos entre los átomos de etanol y los átomos de dióxido de carbono son los mismos átomos que estaban contenidos en la glucosa, ¿ya? Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, a partir de la glucosa se formaron dos productos más. Eso es un ejemplo. Y ahora, que es quizás lo más complejo de la guía, es tratar, poder identificar de qué tipo de desplazamiento se tratan los siguientes ejemplos. Las reacciones de desplazamiento o sustitución se pueden clasificar en dos más, en desplazamiento simple o desplazamiento doble, ¿ya? O doble desplazamiento, que es lo mismo. Vamos arriba, primero, de desplazamiento simple. Aquí tenemos una sustancia A que se combina con una sustancia BC y vemos que el átomo A, ahí representado con una esfera amarilla, desplaza al C, es decir, a la esfera rosa, y se queda con el azul o con el turquesa, ¿cierto? Entonces es una especie de desplazamiento. Aquí habíamos hablado en el video en vivo como una especie de traición, ¿cierto? Que imaginemos que BC es una pareja, hombre y mujer, y A viene y le roba al novio o la novia, ¿cierto? Y se queda, y C se queda solito. En cambio, en las reacciones de doble desplazamiento es un intercambio de parejas, ¿sí? Aquí ambos átomos se intercambian. Si teníamos una pareja AB y otra pareja CD, bueno, se van a intercambiar parejas y va a quedar una pareja AD y una CD. Así que necesito que miren bien el dibujo para que puedan darse cuenta el intercambio de pareja que hay, ¿ya? Por eso lo puse esta imagen en colores porque es más fácil visualizarlo. Pero veamos este ejemplo. Ahora ustedes tienen que identificar qué tipo de desplazamiento se trata. Veamos arriba, tenemos AgNO3, una sustancia, y la otra es NaCl. Y como producto tenemos NaNO3, y ahí ya vemos que hubo un desplazamiento en el que el sodio del segundo reactante se combina con el NO3 del primer reactante, ¿ya? Ahí ya se formó una pareja. Pero veamos qué pasó con el segundo producto, AgCl. Entonces en AgCl vemos que el Ag del primer reactante se combinó con el Cl del segundo reactante, ¿ya? Los reactantes, acuérdense que son los que están a mano izquierda. Y ahí podemos ver que hubo un desplazamiento doble, ¿sí? Fíjense bien de nuevo. Vamos a los reactantes primero en el primer ejemplo, a mano izquierda. El NO3 del primer reactante se combinó con el Na del segundo reactante, ¿sí? Y formó el primer producto, NaNO3. Los productos están a mano derecha, recuerden. Y vamos con el segundo producto. ¿Cómo se formó? Se formó con el Ag del primer reactante combinado con el Cl del segundo reactante. Ahora, si ustedes quisieran ponerle color, como el ejemplo de las esferas, a cada elemento en estos reactantes, podrían visualizarlo mejor, que hubo un doble desplazamiento, como en el caso de estas parejas que se intercambian. Sin embargo, en el segundo ejemplo, el de más abajo, vemos que el zinc, el Zn en el reactante, desplazó al hidrógeno y se quedó con el sulfato, ¿cierto? Y formó como producto ZnSO4, sulfato de zinc. Y el hidrógeno quedó solito. Ese sería un desplazamiento simple, ¿ok? Eso, chicos, entonces ustedes en la guía clasifican las reacciones de acuerdo a estos tipos de reacciones químicas y si ven que una reacción es de desplazamiento, deben especificar si es doble o simple. Eso, chicos. Cualquier duda ustedes me escriben o comentan el video y nos estamos hablando por mail o por comentario. Recuerden siempre revisar el blog. Chao, chiquillos.